¿Qué tal, amigos de Titan Clever? Les paso la información económica hoy 5 de agosto del 2024. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 19.57. Hemos visto un overnight de altísima volatilidad y de altísima aversión al riesgo entre 19.02 y 20.24. Mucho más de un peso de rango en una sola sesión. Es bastante lo que estamos viendo. Hay que estar al pendientes de lo que sucede en los próximos días, pero quiero explicar un poco qué es lo que está sucediendo en el mercado, por qué hay tanta volatilidad y aversión al riesgo. Primero que nada, la semana pasada conocimos datos del PMI manufacturero en Estados Unidos, que estuvo por debajo del umbral de los 50 puntos, y esto generalmente pues viene consigo un decrecimiento económico importante. Luego el dato del empleo lo remató con un muy mal dato de empleo y se empezó a avivar el miedo por una recesión importante en Estados Unidos. Recordemos que el mercado sí esperaba que hubiera un ajuste económico dadas las circunstancias de las tasas altas en Estados Unidos. Sin embargo, pues no querían que se llegara a una recesión y pareciera que la recesión se está asomando y esto causa bastante aversión al riesgo y evidentemente cambios de portafolios en los mercados. Esto por un lado. Por el otro también se aviva el miedo de un ataque por parte de Irán a Israel y evidentemente esta tensión geopolítica sigue causando volatilidad en los mercados. Insisto, en un momento en el que el mercado está bastante sensible ya con el tema de Estados Unidos, pues pareciera que les pega aún más este tema. Y por último, también causó bastante revuelo, o más bien reacomodo, relocalización de portafolios de inversión, fue que el día de ayer, por la sesión asiática, el Banco Central de Japón aumentó las tasas en 25 puntos base, algo que no había hecho ya en bastante tiempo. Sus tasas de interés prácticamente se habían quedado en cero pues ya bastantes años, y esto, insisto, genera un reacomodo importante en los portafolios de inversión a nivel internacional, y por eso vemos también aún más volatilidad de lo que estamos viendo o acostumbrados, o lo que habíamos estado viendo en los últimos días. Ya habíamos visto una depreciación del tipo de cambio importante en los últimos días, como les comentaba, pues entre el tema de las reformas constitucionales en México, aunado por supuesto al tema del miedo de la recesión en Estados Unidos, y ahora le sumamos este tema geopolítico nuevamente, pues el tipo de cambio ya estaba mostrando, o bueno, desde antes de que viéramos el tema geopolítico ya estaba mostrando niveles de volatilidad importante. Y bueno, pues en este momento pues ya vemos que incluso llega a romper los niveles de 20 pesos sin problemas. Llegamos a 20.24 en el overnight, y esto es una señal de que el peso mexicano está demasiado debilitado, no está teniendo la fortaleza para defenderse de la depreciación, y por eso se está escurriendo rápidamente. Eso ya lo había comentado, que de romper los 19 con fuerza nos podemos escurrir muy rápido a 19.50, y que nuestro siguiente nivel estaba en 19.90, 20 pesos aproximadamente. Rompiendo los 20, pues justamente estamos en 20.25, nuestro siguiente nivel, pero habrá que ver hasta dónde puede pues el mercado detener esta volatilidad. Y también recordemos que cuando hay una volatilidad de este estilo, cuando hay una depreciación acelerada en el tipo de cambio, puede llegar a haber, o suele, más bien no puede, se da la condición de que sí hay un ajuste, y el ajuste puede ser hasta el 50% de la depreciación. Sin embargo, pues aquí lo interesante es saber en dónde está este techo, porque a esta volatilidad o a este precio hay que sumarle, insisto, aún todavía el tema de las reformas constitucionales, que la parte judicial no se ha discutido sino hasta el 9 de agosto. Habrá que ver también el tema de las elecciones de Estados Unidos y otros factores que pudieran llegar a meterle más depreciación al peso mexicano. Así que bueno, importante comentar que el jueves Banco de México tiene su reunión de política monetaria. Antes de la reunión de política monetaria estará el dato de la inflación en México. Los últimos datos de inflación han mostrado una presión justamente en la inflación general, así que dadas las circunstancias de la inflación, la volatilidad del tipo de cambio, la depreciación del peso mexicano, se antoja difícil que Banco de México pueda hacer un recorte de tasas para esta reunión, pero estaremos actualizando pues esta perspectiva durante la semana. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que esperamos, el tipo de cambio de 19.50 funciona como un pivote importante. Habrá que ver si lo convierte en techo o en piso. Por lo pronto está haciendo un piso, hay que ver si lo respeta como piso. Entonces nuestro siguiente techo está sobre niveles de 20 pesos y posteriormente 20.25. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Soy Roberto Barberena.